Mi jefe convirtió mi vida en un infierno hasta que descubrí el secreto que guardaba la empresa. Si me hubieras conocido hace un par de años, habrías dicho que yo era la típica persona agradecida con su trabajo. Aceptaba casi todo sin quejarme. Repetía frases como, al menos tengo empleo. Y me tragaba la frustración pensando que así era la vida adulta. Trabajar, aguantar y llegar reventado a casa. Siempre me consideré responsable, cumplido, pero también un poco cobarde para enfrentar conflictos. Y creo que precisamente por eso terminé siendo la víctima perfecta de alguien como mi jefe. Yo entré a esa empresa por necesidad, no por vocación. Había dejado una carrera a medias porque no podía seguir pagándola y mi mamá estaba teniendo problemas de salud, así que necesitaba dinero ya, no en el futuro. Una amiga me compartió la vacante. Soporte administrativo para una empresa de servicios, contrato estable, prestaciones mínimas pero algo decentes, horario de oficina. Fui a la entrevista con cero expectativas, pero salí con el trabajo. Ahí conocí a Ricardo, mi futuro jefe. Era de esos tipos que se aprenden tu nombre al instante, te miran a los ojos y te hacen sentir importante. Me dio la mano con fuerza, sonrió y me dijo que veía en mí mucho potencial. Yo, que en ese momento me sentía como un fracaso andante, me lo creí. Me dijo que en esa empresa, si uno se ponía la camiseta, podía crecer muy rápido, que lo único que no toleraba era la mediocridad y la falta de compromiso. Me vendió el típico discurso de «aquí somos una familia». La palabra «familia» me emocionó. Yo llevaba años sin sentir estabilidad de nada, ni en estudios, ni en trabajos anteriores, ni en relaciones. Así que entré con ganas genuinas de hacerlo bien. Los primeros días fueron normales. Me enseñaron el sistema, los procesos, las plantillas de correos, los reportes diarios. Mi trabajo básicamente consistía en registrar solicitudes, dar seguimiento, actualizar bases de datos y atender a clientes internos cuando algo no cuadraba en los reportes. El equipo era pequeño, 3 personas y Ricardo como jefe. Mis compañeros, Elena y Luis, llevaban más tiempo y ya se veían cansados de todo. Hacían su trabajo casi en automático, con esa eficiencia que solo se consigue cuando te has resignado. Yo, en cambio, llegaba temprano, hacía preguntas, tomaba notas. Al principio ellos se reían un poco de mi entusiasmo, pero no de mala manera, más como quien mira a alguien que no sabe lo que le espera. Los primeros meses, Ricardo era encantador conmigo. Me felicitaba en voz alta frente a los demás, destacaba cuando yo entregaba algo rápido, me pedía opinión en juntas aunque yo fuera el nuevo. Yo me sentía valorado. Incluso alguna vez me dijo, «Me gusta cómo trabajas, no eres como esos que solo vienen a cumplir horario, tú quieres crecer». Esa frase me la grabé como medalla en la frente. Pero junto con los elogios empezaron a llegar los detalles raros. Primero fue el tema del horario. Oficialmente entrábamos a las 9 y salíamos a las 18. Pero Ricardo hacía comentarios tipo, el que quiere destacar llega antes que los demás, o los que salen justo a la hora nunca van a llegar lejos. Yo, queriendo quedar bien, empecé a llegar 8:30, luego 8:15. Los demás, que antes llegaban casi justo, también empezaron a adelantar su hora. Poco a poco, sin que nadie lo dijera formalmente, nuestro horario real se movió a las 8 de la mañana. Pero la nómina seguía marcando las 9. Lo mismo tasaba con la salida. Siempre había algo urgente que terminar. Al principio, quedarme un rato más no me parecía grave. Pensaba que era normal y que así se demostraba el compromiso. Hasta que una vez, después de una semana pesada, me atreví a preguntarle a Ricardo si esas horas extras se pagaban o se podían compensar con tiempo. Me miró con una mezcla de decepción y burla y me dijo, «Pensé que tú no eras de los que cuentan las horas. La gente valiosa se queda hasta que el trabajo está hecho, no hasta que el reloj marca una hora. Pero si quieres ser uno más del montón, dímelo y ya». Me sentí regañado como niño. Me dio vergüenza. Le dije que no era eso, que yo entendía, que solo estaba preguntando. Él cambió de tono, me dio una palmada en el hombro y me dijo, «Relájate, hombre, solo no quiero que te llenes la cabeza con ideas de mediocridad. Confía en mí». Ese fue el primer momento en el que debí haber visto la bandera roja enorme agitando frente a mi cara. Pero no lo hice. Justifiqué su reacción diciéndome que era exigente, que así eran los jefes que sacan lo mejor de ti, que yo estaba siendo demasiado sensible. Me convencí de que el problema era mi falta de aguante. Con el tiempo la dinámica se volvió más tóxica.
Ricardo empezó a crear una especie de competencia silente entre nosotros. A veces hacía comentarios comparándonos. Mira cómo Elena resuelve esto sin quejarse. Luis nunca me dice que no a una urgencia. Tú eres el más rápido, pero te falta dureza mental. Nos presentaba los errores de uno como ejemplo para los otros. Si yo me equivocaba, lo mencionaba en una junta diciendo, no quiero que los demás caigan en esto. Y si alguien más se equivocaba, me miraba a mí y decía, tú no puedes permitírtelo, tú estás para más. De nuevo sentía que decir que no era traicionar la imagen de empleado ejemplar que yo mismo había alimentado. Mientras tanto, mi vida fuera del trabajo se iba encogiendo. Dejé de ver amigos, dejé de visitar tanto a mi mamá, que vivía en otra parte de la ciudad, empecé a comer cualquier cosa frente a la computadora y a dormir mal. Me decía que era temporal, que estaba haciendo el esfuerzo ahora para estar mejor después, pero ese después nunca llegaba. La cosa se complicó cuando entró alguien nuevo al equipo, Laura. Era más o menos de mi edad, inteligente, rápida, con experiencia en otra empresa similar. Desde el primer día se notó que no venía a calentar silla. Entendía los sistemas rápido, preguntaba con seguridad, proponía mejoras sin miedo. A mí me cayó bien desde el inicio. Me gustaba que hubiera alguien con quien compartir la carga y además conectábamos en pequeñas cosas. Música, chistes, la manera de quejarnos de los clientes más insoportables. Pero a Ricardo no le bastó con que se integrara. Empezó a hacer con Laura algo muy parecido a lo que había hecho conmigo al inicio, pero ahora usando mis logros y mis errores como referencia. Delante de mí me decía cosas como, fíjate cómo trabaja él, ese es el estándar que quiero en el equipo. Y cuando estaba solo conmigo, me decía, Laura es muy buena, va a darte pelea por ese lugar que tú tienes. Era como si estuviera sembrando competencia deliberada. Un día me pidió que me quedara después de la hora, cuando los demás ya se habían ido. Cerró la puerta de la oficina y me dijo en voz baja, necesito que seas honesto conmigo. ¿Cómo ves a Laura? ¿Crees que está comprometida o solo viene a cumplir y ya? Me incomodó la pregunta. No quería ser el tipo de compañero que va con el jefe a hablar mal de otro. Le dije que la veía bien, que estaba aprendiendo rápido. No quiso quedarse con esa respuesta. Insistió. Sí, pero tú sabes de qué hablo. ¿La ves con mentalidad de ponerse la camiseta o más bien como de salir corriendo a la hora y ya? Le dije que yo no estaba pendiente del horario de nadie, que yo prefería enfocarme en mi trabajo. Ahí me lanzó una frase que me dejó helado. Necesito alguien de confianza en el equipo. Alguien que me diga la verdad aunque incomode. Pensé que eras tú, pero si no, tendré que buscar en otro lado. Eso me golpeó en mi punto débil. Yo estaba tan enganchado con la idea de ser su persona de confianza que sin darme cuenta empecé a notar cosas de Laura que antes ni me fijaba. Cuando ella se iba puntual, algo dentro de mí se movía, no por envidia, sino por esa voz interna que decía, mira, ella no se está matando como tú y aún así sale bien parada. Empecé a cargarle un resentimiento raro que no era realmente hacia ella, sino hacia la situación. La tensión llegó a un punto crítico durante un proyecto grande con uno de los clientes más importantes. Teníamos que preparar una serie de reportes semanales con datos muy específicos. Cualquier error podía significar una penalización para la empresa. Ricardo decidió dividir el trabajo, una parte para mí, otra para Laura y otra para Elena. Él, supuestamente, se encargaba de la supervisión final. Durante 3 semanas dormí casi nada. Me quedaba hasta tarde todos los días ajustando cosas, corrigiendo campos, revisando que nada se hubiera escapado. Laura también se quedaba hasta tarde, pero menos tiempo. Elena hacía su suyo, con su ritmo de siempre. Al final del mes, el cliente mandó un correo felicitando la rapidez y precisión de los reportes. Ricardo reenviaba esos correos a todo el mundo, pero siempre con su nombre en primer plano, como si él hubiera sido el artífice de todo. Yo esperaba, ingenuamente, algún reconocimiento más directo, un buen trabajo, algo. Pero lo que llegó fue lo contrario. En una junta interna dijo, el cliente está contento, pero encontré varias cosas que podrían haberlos costado caro. Hay alguien aquí que está dejando cabos sueltos. Luego imprimió un par de hojas con errores subrayados y dijo que eran de mis reportes. Yo sabía que no. Conocía mis archivos. Esos errores no eran míos. Los números, los formatos, incluso el tipo de letra no coincidían. Pero cuando lo dije, sonó como excusa. Ricardo me miró con cara seria y me dijo, estás cayendo en la negación. Todos nos equivocamos. Lo que no acepto es que no asumas tu responsabilidad. Salí de esa junta con un nudo en la garganta. Me sentía humillado.
Laura me miró con cara de, yo sé que esto no está bien, pero no dijo nada porque también le tenía miedo a Ricardo. Ese día por primera vez me pasó por la cabeza renunciar. Estaba harto. Pero luego pensaba en mi mamá, en las cuentas, en el miedo a quedarme sin nada, y me tragaba la idea. Me convencí de que aguantar era la única opción. La situación empeoró cuando Luis, nuestro compañero más antiguo, fue despedido de un día para otro. Nos dijeron que era por bajo desempeño y falta de alineación con la cultura de la empresa. Luis lloró en el estacionamiento. Me dijo que lo habían regañado porque supuestamente se iba demasiado puntual, que llevaba meses pidiendo apoyo, que ya no podía con la carga. Le agradecí todo lo que me había enseñado y lo vi irse con una caja en las manos, como en las películas. Esa noche no pude más y hablé con mi mamá. No le conté todo, pero sí le dije que me sentía ahogado, que mi jefe me hacía sentir insuficiente todo el tiempo, que me daba miedo perder el trabajo. Ella, con esa calma que solo tienen algunas madres, me dijo, un trabajo que te hace sentir menos persona cada día no es un trabajo, es una cárcel. Pero tampoco te estoy diciendo que salgas corriendo sin ver qué hay afuera. Primero abre bien los ojos, después decide. Abrir bien los ojos fue, en mi caso, darme cuenta de que algo más oscuro pasaba detrás de todo. La primera pista llegó por accidente. Un día, Ricardo me pidió que imprimiera un documento urgente que le habían mandado de gerencia. Me pasó su USB y me dijo que en una de las carpetas estaba el archivo. Conecté el USB a mi computadora y empecé a buscar. La carpeta no tenía nombres muy claros. Eran códigos y fechas. Abrí el archivo que creía correcto, pero resultó ser otra cosa. Era una hoja de cálculo enorme, con filas y filas de nombres de empleados, horas trabajadas, proyectos asignados, y algo que me llamó la atención. Una columna que decía ajuste. En esa columna aparecían números positivos y negativos. Lo raro es que en varios registros aparecía mi nombre, con horas ajustadas, que yo nunca había trabajado. En días en los que incluso no había ido a la oficina, como un feriado en el que la empresa se suponía que estaba cerrada. Mi primera reacción fue pensar que era un error. Cerré el archivo rápido, encontré el documento correcto, lo imprimí y se lo llevé a Ricardo intentando que mi cara no delatara nada. Pero todo el día tuve esa imagen en la cabeza. Mi nombre, mis horas, una cifra de dinero al lado. Algo no cuadraba. Esa noche en casa empecé a repasar mentalmente mis horarios, mis entradas, mis salidas. Yo no llevaba un registro propio, confiaba en el sistema. La empresa tenía un control digital de asistencia. Metías tu código, ponías tu huella y listo. Todo se suponía que quedaba registrado en un servidor. Yo nunca había dudado de eso. Pero ahora me preguntaba si esos ajustes eran algo normal o algo más turbio. Al día siguiente fingí que nada pasaba, pero ya miraba todo con otros ojos. Noté que Ricardo siempre era el único que podía corregir horas en el sistema. A veces escuchaba a alguien pedirle, «Oye, se me olvidó marcar salida ayer, ¿me ayudas?». Él entraba a su computadora, tecleaba algo y decía, «Listo». Nadie preguntaba más. Un par de semanas después, otra cosa pasó. Teníamos que enviar un reporte de costos internos, y me tocó preparar una parte. Ricardo me dio acceso temporal a una carpeta compartida en la red, con archivos que normalmente no veía. Ahí fue donde las piezas empezaron a encajar. Había un documento llamado algo así como Resumen Facturación Interna. Lo abrí porque necesitaba un dato, y ahí vi algo que me heló la sangre. La empresa cobraba a sus clientes por horas de servicio dedicadas. Es decir, cada empleado, según el proyecto asignado, representaba tantas horas facturables al mes. Pero los números no coincidían con la realidad que yo conocía. Había proyectos a los que supuestamente yo había dedicado 40 horas en un mes, en el que oficialmente yo solo hacía tareas de otro cliente. También vi el nombre de Luis, el compañero despedido, todavía apareciendo en registros de horas facturadas en un mes en el que él ya no estaba en la empresa. Empecé a sospechar algo muy serio. Estaban usando nuestros nombres y códigos de empleado para inflar horas y cobrar más a los clientes. Y esos ajustes en la hoja de cálculo del USB no eran correcciones inocentes. Eran la manipulación del sistema de asistencia para que todo cuadrara sobre el papel. Legalmente esas horas eran nuestras, pero nosotros ni las trabajábamos ni las veíamos reflejadas en nuestro salario. La combinación era perversa.
Por un lado nos exprimían con horas extras reales, no pagadas. Por otro, inventaban horas ficticias con nuestros nombres para facturar más. Y todo eso lo manejaba, al menos en apariencia, Ricardo. Cuando esta idea tomó forma en mi cabeza, sentí pánico. No era solo que mi jefe fuera un manipulador emocional, estaba metido en algo potencialmente ilegal. Y yo, sin quererlo, era parte de esa maquinaria. Si algún día un cliente o una autoridad investigaba, mi nombre aparecería en esos registros. Yo sería el que cobró por horas que nunca hizo. Por primera vez, el miedo a perder el trabajo se empezó a mezclar con otro miedo más grande. El de seguir ahí y que algo explotara, arrastrándome en el proceso. Me acordé de lo que me dijo mi mamá. Abrir bien los ojos. Pues ya los tenía abiertos y lo que veía no me gustaba nada. Decidí empezar a documentar todo. Compré una libreta y empecé a anotar fechas, horarios, comentarios que escuchaba. Guardé algunos correos en una carpeta personal, fuera del servidor de la empresa. Hice capturas de pantalla de ciertos reportes donde se veían las discrepancias, con mi nombre asociado a horas inventadas. No podía llevarme todo, pero quería tener suficiente para no parecer un loco paranoico si algún día necesitaba demostrar lo que pasaba. También empecé a hablar con más atención con mis compañeros. Sin decirles todo, les preguntaba si alguna vez había notado discrepancias entre sus horarios y lo que aparecía en sus recibos o en los reportes. Elena, que llevaba más tiempo, me dijo algo que me dejó pensativo. Aquí las cosas siempre han sido raras, pero nadie dice nada. El día que te quejas, de repente tus errores se multiplican y terminas fuera, como Luis. Me di cuenta que esa era la estrategia de Ricardo. Usar el miedo al despido como mecanismo de control. Si alguien se le enfrentaba, rápidamente se volvía el problema de actitud. Yo mismo había visto cómo hablaba de ex empleados. Nunca se iban por abuso o injusticia. Siempre era porque no daban la talla, no encajaban o eran conflictivos. Y yo, como todos, me tragaba esa versión. Un domingo en la noche, mientras estaba acostado sin poder dormir, abrí el correo de la empresa desde mi celular. Recordé que en el manual de bienvenida hablaban de una línea de denuncia anónima, a nivel corporativo, para reportar irregularidades. Nunca le había hecho caso, me sonaba algo que ponían solo por cumplir. Pero en ese momento ahí estaba, como una posibilidad. Entré al enlace, había un formulario donde podías describir lo que pasaba, adjuntar archivos, y te prometían confidencialidad. Me quedé un buen rato viendo esa pantalla. La idea de denunciar me revolvía el estómago. Tenía miedo de que no fuera realmente anónimo, de que todo se filtrara y Ricardo se enterara. Imaginaba represalias, inventos de errores, aislamiento, despido. Pero también imaginaba qué pasaría si algún día todo salía a la luz y yo hubiera tenido pruebas en las manos y no hubiera hecho nada. No llené el formulario ese día. Tardé todavía unas semanas en tomar valor. La gota que colmó el vaso llegó en forma de humillación pública. Era fin de mes y Ricardo organizó una junta con nosotros y con un par de personas de otra área. Había un problema con un cliente que se quejaba de inconsistencias en los reportes. Yo sabía, por los documentos que había visto, que esas inconsistencias no eran nuestras, sino el resultado de los ajustes que ellos hacían para inflar horas. Pero en la junta Ricardo empezó diciendo: lamentablemente los errores humanos de nuestro equipo han generado esta situación. Estamos trabajando para corregirla. Luego proyectó en la pantalla una serie de ejemplos, y sorpresa, la mayoría estaban atribuidos a mí. Mis iniciales, mis códigos, mis fechas. Me sentí desnudo frente a todos. Intenté explicar que esos registros no coincidían con mis archivos originales, que algo estaba mal. Ricardo me interrumpió con tono condescendiente y dijo: lo importante ahora no es buscar culpables, sino soluciones. Luego hablamos en privado. Ese luego hablamos significaba en su código un regaño fuerte, probablemente amenazas veladas sobre mi puesto. Salí de la junta con la cara caliente, los ojos llenos de lágrimas que no quería dejar salir. Fui al baño, me miré al espejo y vi a alguien que no se reconocía. Tenía ojeras, los hombros caídos, la mandíbula tensa. Me pregunté cuánto tiempo llevaba viviendo así sin darme cuenta realmente. Ese mismo día, en la noche, llené el formulario de denuncia. Escribí todo lo que sabía: la manipulación de horarios, las horas ficticias, el uso de nombres de personas que ya no trabajaban, la presión para hacer horas extra no registradas, la forma en que se nos culpaba de errores que venían de esos ajustes.
No inventé nada. Me limité a lo que podía respaldar. Adjunté capturas de pantalla, fragmentos de hojas de cálculo, correos. Lo envié con las manos temblando. Los siguientes días fueron una mezcla de ansiedad y silencio. La vida en la oficina seguía igual, al menos en apariencia. Ricardo seguía con su mismo tono, sus bromas, sus pequeñas humillaciones. Nosotros, mientras tanto, hacíamos nuestro trabajo tratando de mantener la calma. Elena y Laura me preguntaban en qué creía que estaba pasando, y yo fingía no saber nada más que ellas. Una mañana, al llegar, nos encontramos con algo que nunca habíamos visto. La oficina de Ricardo estaba vacía. Su silla, su computadora, sus cosas personales, todo había desaparecido. No hubo despedida, no hubo correo de agradecemos su aportación. Solo el vacío. Un comunicado general, enviado horas después, decía que Ricardo dejaba la compañía para buscar nuevos retos profesionales. La típica frase que se usa cuando alguien no se va precisamente por la puerta grande. No voy a mentir, sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque la persona que me había hecho dudar de mí mismo todos esos meses ya no estaba ahí, y miedo porque no sabía si iban a buscar un nuevo chivo expiatorio para culpar de todo lo que saliera en la auditoría. Durante un tiempo, cada vez que sonaba mi teléfono interno, seguía pensando que venía la caída. Un par de semanas después, uno de los auditores volvió, esta vez solo, y se reunió con nuestro equipo. Nos dijo, con palabras muy cuidadas, que se habían detectado inconsistencias importantes en el manejo de horas y facturación, y que la compañía estaba tomando medidas correctivas. También nos dijo algo que me dejó helado, que ninguno de nosotros, a nivel operativo, estaba siendo considerado responsable de esas irregularidades. Las decisiones que se tomaron excedían su nivel y sus atribuciones, fueron sus palabras textuales. No dijeron más, pero yo pude leer entre líneas. Lo que yo había visto en esos archivos no era una percepción mía, era real. Alguien había inflado horas, usado nombres de empleados y ex empleados, manipulado sistemas. Y ese alguien, al menos en gran medida, era Ricardo. Podría decirte que a partir de ahí todo se volvió justo y maravilloso, pero no fue así. La empresa hizo algunos cambios, sí. Ajustaron los sistemas de registro, implementaron más controles, hablaron de reconstruir la confianza. Pero yo ya no me sentía en casa. Aunque me aseguraron que mi puesto estaba seguro y que valoraban mi trabajo, yo seguía cargando con el desgaste acumulado de meses de abuso emocional. Además, algo dentro de mí había cambiado. Ya no estaba dispuesto a tragarme la idea de que un trabajo vale más que mi salud mental. Empecé a mandar currículums en silencio. No lo hice de un día para otro, me tomó tiempo y muchas dudas, pero al cabo de unos meses conseguí otra oportunidad en una empresa más pequeña, con un ambiente que, al menos en las entrevistas y primeras semanas, se sentía más humano. El día que renuncié, mi nuevo jefe, el de la primera empresa, el sustituto de Ricardo, me preguntó si algo en particular motivaba mi salida. Por un momento sentí la tentación de contar todo, de expulsar de golpe todo el veneno acumulado. Pero luego me di cuenta de que ya no necesitaba justificarme. Solo le dije la verdad en simple, que necesitaba un cambio, que esa etapa se había agotado para mí. Cuando salí del edificio por última vez con mis pocas cosas en una mochila, respiré hondo. El aire afuera era el mismo de siempre, pero yo lo sentí distinto. No voy a romantizar. Seguía teniendo miedo al cambio, seguía con deudas, seguían las preocupaciones. Pero al menos ya no estaba en un lugar donde cada día me despertaba sintiendo que algo estaba profundamente mal y no hacía nada al respecto. Con el tiempo, en mi nuevo trabajo, me di cuenta de que el problema no era solo un jefe malo o una empresa abusiva. El problema también era lo fácil que yo había entregado mis límites a cambio de aprobación. Había confundido compromiso con sacrificio ciego, lealtad con aguantar injusticias, ambición con permitir que alguien jugara con mi autoestima. Y lo había hecho en buena parte porque me sentía poca cosa y creía que tenía que demostrar 10 veces más que los demás para merecer un lugar. Ahora cuando veo anuncios de trabajo que dicen buscamos a alguien capaz de trabajar bajo presión, orientado al resultado, dispuesto a ir más allá, ya no me brillan los ojos. Me hacen sospechar. Cuando escucho a un jefe decir, aquí somos familia, aprieto un poco el freno porque sé que muchas veces esa frase se usa para justificar la invasión de tu tiempo, de tu vida personal, de tu salud.
Una familia sana no te pasa factura por cada gesto de cariño. Una empresa que se dice familia y al mismo tiempo te mide en horas extra no pagadas, no es familia, es otra cosa. No digo que ahora sea perfecto ni que haya encontrado el trabajo de mis sueños. Sigo luchando con inseguridades, sigo aprendiendo a poner límites. Todavía hay días en que la vieja voz de Ricardo se me aparece en la cabeza diciéndome que estoy siendo flojo por no quedarme hasta tarde. Pero ahora al menos tengo otra voz nueva que le responde: no, no eres flojo. Simplemente dejaste de aceptar que tu valor se mide en horas de agotamiento. De todo esto saco que el abuso laboral no siempre empieza con gritos o insultos evidentes. A veces se disfraza de elogios, de oportunidades, de supuestos privilegios por ser el favorito. Y también saco que uno tiene que aprender a escuchar la incomodidad interna, esa sensación de que algo no encaja, antes de que se convierta en agotamiento crónico. Porque al final, por más que existan jefes tóxicos y sistemas injustos, yo soy el único responsable de decidir hasta qué punto dejo que mi necesidad de sentirme valioso me convierta en cómplice silencioso de lo que me hace daño.